Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Sun Tzu. La guerra es parte de la vida. Está en la naturaleza de la mayoría de los seres vivos entrar en combate, derrotar a los oponentes y dominar. En los humanos, vemos que esto ocurre en la guerra, en los negocios, en la cancha de fútbol, y lo más probable es que, cuando no estamos luchando contra nuestro entorno, estamos librando una guerra contra nosotros mismos. El arte de la guerra de Sun Tzu es un antiguo texto militar chino compuesto por 13 capítulos dedicados a los aspectos estratégicos y tácticos de la guerra. El arte de la guerra explica en detalle cómo debemos comportarnos en la batalla y, lo que es más importante, cómo ganar. ¿Qué hace a un ejército fuerte? ¿De qué manera debemos acercarnos al enemigo en un terreno cerrado? ¿Y cómo debemos usar espías para obtener información o para difundir noticias falsas? Además de los consejos específicos sobre el combate, el arte de la guerra tiene un lado filosófico profundo. Sun Tzu sostiene que la guerra no debe tomarse a la ligera, que la forma más elevada de guerra es derrotar al enemigo sin luchar, y que permanecer quieto e inescrutable es el deber de un general. Él enfatiza el uso de la inteligencia por encima de la fuerza bruta y nos enseña cómo ganar batallas de manera inteligente. La belleza del arte de la guerra es que su sabiduría también puede aplicarse a nuestra vida moderna, incluso en tiempos de paz, cuando no tenemos que lidiar con derramamiento de sangre, sino más bien con el trabajo, los deportes y los conflictos cotidianos en general. Este video explora la sabiduría de la obra de Sun Tzu, el arte de la guerra. Sun Tzu, también conocido como Maestro San, fue un estratega militar y filósofo que vivió hace unos 2500 años y tradicionalmente se le atribuye la autoría de El arte de la guerra. Pero algunos estudiosos chinos dudan de la existencia de Sun Tzu y creen que El arte de la guerra es una compilación de obras de diferentes autores. Se supone que Sun Tzu vivió durante la dinastía Zhou, aproximadamente en la misma época en que vivieron el sabio taoísta Laozi y el filósofo Confucio. Su lugar de nacimiento es motivo de disputa. Algunos dicen que nació en el estado de Yi, otros creen que fue en el estado de Wu. Pero las fuentes más antiguas disponibles coinciden en que fue un general y estratega que sirvió al rey de Wu. A lo largo de los siglos, la obra de Sun Tzu ha inspirado a numerosas personas tanto dentro como fuera del ámbito militar. El general vietnamita Vua Nguyen Giap, por ejemplo, derrotó a los franceses durante la batalla de Dien Bien Phu utilizando tácticas descritas en El arte de la guerra. El arte de la guerra enfatiza la importancia de una buena preparación. La filosofía subyacente es que la victoria y la derrota ya están decididas antes de que se libre la batalla. Esto significa que, con suficiente conocimiento y cálculos, es posible estimar las probabilidades de ganar una batalla, qué bando es más fuerte, quien tiene más posibilidades de ganar. Una buena investigación es esencial, y si es necesario, debemos emplear espías para obtener la información necesaria. Debemos saber a qué nos enfrentamos y ser realistas sobre nuestras fortalezas y debilidades. Para crear un ejército obediente, es vital que un líder conozca a sus soldados. Cada tipo de soldado necesita un trato diferente. La autoconciencia es la clave, ya que si nos conocemos a nosotros mismos, sabemos qué enemigos podemos derrotar y de cuáles debemos huir. Muchas veces es mejor evitar el conflicto si eso nos ahorra grandes pérdidas. Según Sun Tzu, la mayor victoria es derrotar al enemigo sin siquiera luchar. Desafortunadamente, este ideal no siempre es una opción. Por eso, en la vida debemos elegir nuestras batallas con cuidado, sabiendo cuáles vale la pena pelear y cuáles son una pérdida de energía y recursos. Y las batallas que elijamos deben librarse de la manera más eficiente posible. La fuerza de un ejército es limitada. Incluso el ejército más grande del mundo puede quedarse sin equipo, combustible, vehículos militares y, por supuesto,
los soldados que los operan. Las guerras largas son desastrosas para un país y sus recursos, y solo agotan a quienes participan en ellas. Por lo tanto, la mejor manera de ganar una batalla es atacando rápidamente y usando la menor cantidad de recursos posible. No destruyas las ciudades y los recursos del enemigo cuando podemos usarlos para nosotros mismos, y no mates innecesariamente a los soldados enemigos cuando pueden unirse a nuestras filas. Aquí empezamos a ver las influencias taoístas en la forma de pensar de Sun Tzu, ya que él no aboga por la destrucción sin sentido, sino por librar la guerra de manera inteligente y dejar al enemigo lo más intacto posible para que su fuerza pueda convertirse en la nuestra. Cito, en la guerra, es mejor tomar un estado intacto que destruirlo. Es mejor tomar un ejército, un regimiento, un destacamento, una compañía intactos que destruirlos. La máxima excelencia no reside en ganar todas las batallas, sino en derrotar al enemigo sin luchar jamás. La forma más elevada de la guerra es atacar la estrategia misma, la siguiente es atacar las alianzas, luego atacar los ejércitos. La forma más baja de la guerra es atacar ciudades. El asedio es el último recurso. Fin de la cita. En la guerra, la victoria es producto de la medición, la estimación, el cálculo y la comparación. Si la victoria es clara, lucha. Si la derrota es segura, no luches. Si elegimos luchar, necesitamos tener suficiente conocimiento para decidir las estrategias correctas que nos lleven a la victoria. Por ejemplo, cuando superamos en número al enemigo, la mejor manera de atacar es rodeándonos. Pero cuando estamos en desventaja numérica, es mejor ocultarse. En una situación así, aplicar la guerra de guerrillas ha sido una estrategia ganadora para los talibanes en Afganistán. Los talibanes se mezclaban con los civiles y utilizaban escondites secretos y redes de túneles para permanecer invisibles, mientras empleaban técnicas sofisticadas de propaganda y mantenían tanto la cohesión como la flexibilidad entre sus filas. Si hubieran atacado a su enemigo de frente, sin duda habrían perdido. Pero al usar técnicas coordinadas de ataque y retirada, han demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Una forma de ganar con inteligencia es el arte del engaño. Cito, cuando seas capaz, finge incapacidad. Cuando despliegues tropas, aparenta no estarlo haciendo. Cuando estés cerca, aparenta estar lejos. Cuando estés lejos, aparenta estar cerca. Fin de la cita. Quizás recuerdes al ministro de Información iraquí, Mohammed Saeed al-Shab, quien intentaba mantener las apariencias, diciendo al público que todo estaba bien y que sus fuerzas estaban ganando. Quizás estaba leyendo el arte de la guerra. Desafortunadamente para él, sus intentos de engañar al enemigo no fueron tan convincentes. No están cerca de Badra. No les creas. En la guerra, es esencial poder adaptarse a las circunstancias cambiantes. Como el agua, la guerra no tiene una forma constante. El enemigo cambia todo el tiempo, así como las circunstancias naturales como la estación y el terreno. Sun Tzu nos anima a obtener la victoria de las circunstancias cambiantes del enemigo, mientras nosotros mismos permanecemos sin forma. Esto significa que siempre debemos observar al enemigo cuidadosamente y evitar exponernos ante él. Así es como nos mantenemos al tanto de las disposiciones siempre cambiantes de nuestro oponente para poder usarlas a nuestro favor. Por ejemplo, Sun Tzu nos dice que evitemos el espíritu agudo y, en cambio, ataquemos a los desanimados y nostálgicos y que debemos observar ciertos patrones para determinar la fuerza del enemigo. Como él lo expresa, la defensa implica carencia. El ataque implica abundancia. También nos dice que aseguremos nuestra propia invulnerabilidad y esperemos la vulnerabilidad del enemigo. Básicamente, esta es la estrategia central cuando juegas una partida de squash. Concéntrate en jugar bien. Espera a que tu oponente cometa un error y aprovéchalo. El arte de la guerra expone diferentes situaciones y cómo actuar en ellas como distintos terrenos. Por ejemplo,
Deberíamos acampar en terrenos elevados y mirar hacia espacios abiertos y siempre luchar cuesta abajo. Y si el enemigo cruza un río hacia nosotros, no debemos enfrentarlo en medio del cauce, sino dejar que la mitad de sus tropas cruce antes de atacar. Sun Tzu distingue 9 tipos de campos de batalla que requieren diferentes formas de luchar. Por ejemplo, cuando el terreno es estratégicamente ventajoso para cualquiera de los dos bandos, se trata de un terreno estratégico. Para una empresa, esto podría ser una ubicación específica en una ciudad, y para un ejército, podría ser un terreno elevado útil para el combate. Pero también existe el terreno de la muerte, en el que solo hay una forma de sobrevivir: luchar. Un ejemplo de terreno de la muerte es la batalla de Morannon en El Señor de los Anillos, que fue la batalla final contra Sauron. Sun Tzu nos enseña la importancia de encontrar el equilibrio y la paz interior al ir a la guerra. No debemos ser demasiado imprudentes, pero tampoco cobardes, y es peligroso dejarse provocar fácilmente porque es sencillo atraer a personas temperamentales a la batalla. Esta es una lección importante para un youtuber, porque dejarse provocar todo el tiempo por comentarios groseros y trolls de internet solo llevará a batallas agotadoras y sin sentido que no es necesario pelear. Además, un general debe ser compasivo con sus hombres y tratarlos con humanidad. Pero preocuparse demasiado por ellos conduce a la inquietud y los problemas. Cito: hay 5 trampas para un general: la imprudencia, que lleva a la destrucción; la cobardía, que lleva a la captura; el mal genio, propenso a la provocación; una delicadeza de honor, que tiende a la vergüenza; y la preocupación por sus hombres, que conduce a problemas. Fin de la cita. El arte de la guerra nos enseña cómo elegir y ganar nuestras batallas. En lugar de centrarse en la fuerza bruta, Sun Tzu nos aconseja medir y calcular, conocer a nuestros enemigos y a nosotros mismos para poder ser victoriosos incluso antes de hacer un movimiento. Nos enseña cómo ser más inteligentes que nuestros oponentes, engañarlos y manipularlos, y aprovechar cualquier situación a nuestro favor. Al mismo tiempo, nos insta a vencer sin luchar y a evitar el sufrimiento tanto como sea posible. Si podemos derrotar a un enemigo sin derramamiento de sangre, liderar con sabiduría y compasión mientras mantenemos la disciplina y adaptarnos a la naturaleza cambiante del cielo y la tierra, entonces la guerra es verdaderamente un arte.